Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Para los que no me conocen, mi nombre es Miguel y junto a mi hermosa esposa servimos en esta iglesia llamada Somos Vida. Hoy estoy muy emocionado porque Dios, por su gracia y por el pastor también, tengo la oportunidad de compartir el mensaje del día de hoy. Les quiero comentar que, como saben o como sabrán, a lo largo de estas 4 semanas, estos 4 domingos, hemos estado en esta serie llamada Parábolas y hemos tenido grandes mensajes. Mi querida amiga Clau nos compartió sobre la parábola de las 10 vírgenes y mi querido amigo Paul y Uriel nos compartieron la parábola del hijo pródigo y nos dieron 2 perspectivas muy diferentes, la perspectiva del hijo pródigo y la perspectiva del hijo mayor. Así que si no han visto por alguna razón o quieren volver a ver estos mensajes, están en la página de YouTube. Vayan a verlos porque se los recomiendo mucho. Ahora, a lo largo de estos mensajes, no sé si solo me pasó a mí y mi esposa no me dejará mentir, yo soy cuestionador por naturaleza. Hago muchas preguntas. Entonces, cuando estaba escuchando estos mensajes, y especialmente cuando estaba preparando el mío, la parábola del día de hoy, me quedé pensando, ¿pero por qué parábolas? ¿Por qué que Jesús usó parábolas para enseñar? Para los que no tienen tanto conocimiento de términos bíblicos, una parábola es básicamente un relato tomado de la vida real, utilizado para ilustrar una idea. Esa es una parábola. Ahora, conocemos muchos mecanismos diferentes de enseñar. Sin embargo, las parábolas, a mi lógica, son complejas. De hecho, por eso hacemos esta serie. Si hubieran sido fáciles, no hubiéramos hecho una serie para explicar qué es lo que Jesús quiere decirnos, ¿verdad? Entonces, yo me preguntaba, ¿pero por qué Jesús usó parábolas para enseñar? No entendía. Y como soy cuestionador, fui a la palabra, hice mi investigación y encontré 2 razones bien interesantes. La primera razón la vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Y la razón es simple. Así fue profetizado. El profeta Asaf, en el Salmo 78, dijo que el Mesías iba a hablar a la gente por parábolas o a través de parábolas. Dije, ok, había sido profetizado. Qué interesante. La segunda razón, a mí como cuestionador, me hizo sentir mejor, porque me di cuenta que también los discípulos de Jesús eran cuestionadores. ¿Y por qué sé esto? Porque ellos le hicieron esta pregunta, ellos mismos se hicieron esta pregunta, ¿pero por qué está enseñando en parábolas? Y lo mejor de todo es que ellos fueron a Jesús y le preguntaron esto. Y esto lo vamos a ver en Mateo 13:10, que dice así: los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? Y Jesús les dijo, a ustedes se les ha concedido conocer los secretos de los cielos, pero a ellos no. Por eso les hablo a ellos en parábolas, porque ellos, aunque miran, no ven, aunque oyen, no escuchan ni entienden. Pero dichosos ustedes, los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Básicamente lo que está diciendo Jesús aquí es que hay 2 grupos principales, ustedes y ellos. Y él comparte estas parábolas porque Él quiere que, aunque todos escuchen el mismo mensaje, la misma parábola, solamente algunos van a ser capaces que con un corazón abierto entiendan el mensaje real de Jesús. Entonces, por eso tenemos 2 grupos. Es el mismo texto, es la misma parábola, pero solamente algunos son los que están destinados a conocer estos secretos de los cielos, pero no todos. Qué interesante. Ahora, ¿quiénes son estos 2 grupos? Él dice, ustedes y ellos. Ustedes está fácil porque dice que ustedes son los discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor de Jesús. Les tengo una buena noticia. Por el simple hecho de tenerlos aquí a ustedes el día de hoy, me puedo imaginar que ustedes ya son o están por convertirse en discípulos de Jesús, en seguidores de Jesús. Súper buena noticia. Nosotros somos los destinatarios de estas parábolas. Jesús quiere que nosotros conozcamos estos secretos de los cielos. Súper bueno. Nosotros somos ustedes. Ahora, ¿quiénes son ellos? Para entender quiénes son ellos, déjenme platicarles un poquito del contexto de estos versículos. Cuando los discípulos le hacen esta pregunta a Jesús, él estaba terminando de predicar la parábola del sembrador. Y él estaba en medio del mar de Galilea en una barca muy chiquita. ¿Y por qué estaba Jesús predicando en una barca? Porque para ese momento Jesús ya le hablaba a multitudes. Y estas multitudes de personas usualmente estaban compuestas de no seguidores. Había también seguidores, por supuesto, pero había muchos no seguidores. Había fariseos, había maestros de la ley
que solo esperaban que Jesús dijera algo malo para poder atacarlo. Entonces, ellos son el mundo. Los que no están al día de hoy o no están siguiendo este mensaje son la gente que no tiene un corazón abierto para escuchar a Jesús. Entonces, por eso Jesús comparte o enseña a través de parábolas para que los seguimos, aunque muchos más escuchen el mensaje, solamente nosotros podemos conocer estos secretos de los cielos. Bien interesante. Ahora, el día de hoy, la parábola que les voy a platicar es la parábola de la viuda insistente. Y esta parábola tiene muchas peculiaridades. Esta parábola la vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas es uno de 4 evangelios. Tenemos Mateo, Marco, Lucas y Juan. El Evangelio de Lucas es interesante porque a partir del capítulo 9 al capítulo 19, la mayor parte del contenido que escribe Lucas solamente lo vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas. Qué interesante. Por eso les digo esto, porque esta parábola solamente la vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas. Ahora, otra peculiaridad de esta parábola es que está principalmente compuesta de 3 partes. El primer versículo, Lucas nos va a decir cuál es el propósito de esta parábola, que es súper conveniente y tiene un sentido. Lo vamos a ver más adelante. Los siguientes versículos nos van a decir la parábola como tal, del 2 al 5. Y los últimos versículos nos van a decir la enseñanza que con la que Jesús cierra este mensaje. Y el primer versículo dice así. Dice, Jesús contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre y sin desanimarse. Desde el principio, Lucas nos dice, este es el objetivo. Debemos orar siempre sin desanimarnos. Qué interesante. Vamos al segundo versículo y dice así. Esa es la parábola completa. Jesús les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En este mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, oiga juez, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante un tiempo este juez se negó y al final de un cierto tiempo él concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Y Jesús termina con la siguiente enseñanza. Él dice, tengan en cuenta lo que dijo este juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Este último versículo es interesante y tengo que aclarar algo. Porque si vamos al griego original, la palabra fe viene precedida por el artículo la. Lo que realmente Jesús está diciendo es, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará la fe en la tierra. O en otras palabras, este tipo de fe en la tierra que esta viuda está mostrando, este tipo de fe persistente para saber lo que Jesús está diciendo. Entonces, lo que Jesús nos está diciendo en esta parábola, y es el motivo de este mensaje, es, debemos ser persistentes en nuestras oraciones. Debemos ser persistentes en nuestras oraciones. Y este es el tipo de persistencia que Jesús está hablando en esta parábola. Por eso es tan importante, el tipo de persistencia inquebrantable que esta viuda nos demuestra y que logra que le hagan justicia. Ahora, vamos a analizar esta parábola en diferentes puntos. Como encontramos en esta parábola, vamos a encontrar a 2 actores principales. El primer actor, este juez y esta viuda. De este juez solo conocemos 2 cosas y ninguna de las cosas que conocemos es buena. Él dice que este juez no tiene temor de Dios ni tiene temor de nadie. No le importa a Dios, no le importan las personas. Si no le importa a Dios, él no tiene una autoridad moral superior a quien rendirle cuentas. Y como tampoco le importan las personas, tampoco no tiene, prácticamente este juez se guía por su propia ley. Entonces, si en algún momento alguien iba a este juez y le decía, oye juez, alguien me robó, a este juez no le importaba. Le decías, oye, tuve un abuso, a este juez no le importaba. Oye juez, necesito que me ayudes con esto es injusto. A este juez no le importaba. Básicamente, si lo que sea que te hubiera pasado no le afectaba a este juez, no tenía razón para hacerte caso. Entonces, este juez se pasaba ignorando a esta viuda.
Entonces, lo que nos está diciendo es que esta viuda acude persistentemente a este juez con su petición. Más o menos algo así. Este juez salía tempranito en su coche rumbo a la corte y esta viuda es: hola juez, buen día, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Yo soy la viuda. ¿Podemos hablar de mi caso ahora? Y el juez: no, ahorita no. Después, llegaba así, estaba en la corte, haciendo su trabajo, se le antojaba un cafecito, iba al Starbucks y en la fila llegaba la viuda: hola juez, ¿cómo está? Soy la viuda, ¿me puede ayudar con mi caso? Es un buen momento. Que no ahorita, déjame en paz, quiero tomar un café. Iba de regreso a su casa y cuando estaba a punto de llegar oiga juez, casi me atropella, pero soy yo la viuda. ¿Podemos hablar de mi caso ahora? Que no quiero hablar del caso. Déjame en paz. Ya me tienes harto. Por favor, no quiero hablar de tu caso. Y fue así. Esta viuda fue muy persistente hasta que después de un tiempo, como dice en el versículo 5, dice: aunque no temo a Dios, ni tengo consideración de nadie, no lo hago por nadie más, ni siquiera por Dios. Como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga más la vida imposible. Ya me tiene harto, por eso, por su persistencia, le voy a hacer justicia. Y Jesús termina diciendo lo siguiente en el versículo 6 y 7. Dice: tengan en cuenta cómo fue este juez injusto. ¿Acaso Dios, que es diferente, no le hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y de noche? ¿Acaso se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. Yo voy a abrirles mi corazón. Y como cuando abrí este mensaje, yo les dije que muchas veces estas parábolas son difíciles de entender. Y corremos el riesgo de entenderlas mal. Yo fui uno de esos casos, por eso lo comento. Porque tal vez estamos entendiendo mal el mensaje. Yo dije: Jesús me está comparando con esta viuda y Jesús es este juez. Y lo que me está diciendo es que si yo le pido algo y no lo obtengo, tengo que volver a pedírselo hasta que eventualmente lo harte, se canse y me diga: no, sí, Miguel, toma ya me tienes cansado. Aquí está lo que tú me pediste. Pero es como cuando yo era más pequeño, cuando iba con mi mamá y le decía: mamá, quiero un helado. Y mamá así como que: no, ahorita no hemos comido. Mamá, por favor, pero helado. No, que ahorita no. Mamá, helado. O sea, me decía: bueno, ya, toma tu helado, déjame en paz, aquí está tu helado. Dije: así es lo que me está diciendo Jesús. Él quiere que yo fastidie a Dios hasta que me conceda lo que me pida. Pero esta es la interpretación incorrecta. Jesús no está diciendo esto. Eso no es lo que está diciendo. De hecho, esta parábola es importante entenderla porque es una parábola principalmente, no es una parábola de comparación. No es una parábola de comparación, que ese fue mi error. No me está comparando. Es una parábola de contraste. Está haciendo lo opuesto. Es una parábola de contraste, no es una parábola de comparación. Eso es lo que, con ese sentido, tiene más sentido. Vamos a ver, porque la misma parábola nos lo dice. Dice: en este lugar había un juez injusto. Ahora, si algo sabemos de Dios es que jamás podemos decirle injusto. No puede ser. De entrada de eso no podemos comparar a Dios con un juez injusto porque Dios es justo y santo. Eso nos dice que no es comparativo. Y después, no podemos compararnos nosotros con esta viuda porque en el tiempo que se escribió esta parábola, las mujeres no podían hablar en una corte. Tenían que ser representadas por un hombre. Y tenían de dos: o era el esposo o era el padre. Como Jesús ocupa intencionalmente una viuda, nos está diciendo que el esposo ya no estaba con ella. Y como tampoco dice el padre de la viuda estaba intercediendo por ella ante el juez, yo entiendo que el papá tampoco estaba ahí. Entonces nosotros no podemos compararnos con esta viuda porque sin importar o no, si nuestra pareja aún está con nosotros o nuestro papá está con nosotros, nosotros siempre tenemos a nuestro Padre Celestial que está ahí para nosotros, que está vivo y que está peleando nuestras batallas. Nosotros no podemos ser comparados con esta viuda. Entonces, no es una parábola de comparación, es una parábola de contraste. Y por eso es importante que seamos persistentes en oración, porque esto es bien importante, y lo dice aquí, que si este juez injusto hizo lo que hizo por esta viuda, que no tenía ganas de hacerlo, cuánto mucho más va a ser nuestro Padre que nos ama, que da todo por nosotros, que siempre está ahí. Entonces, es una parábola de contraste. Eso es lo que dice Dios. Entonces, ahora sí tiene más sentido, ¿verdad? Debemos ser persistentes en nuestras oraciones.
Debemos ser persistentes en oraciones. Ahora, de nuevo, soy cuestionador. Bueno, Dios, creo que ya entendí. Tengo que ser persistente. ¿Qué significa que sea persistente? Acompáñenme con cómo pienso. A ver, si yo te pido algo y tú me lo das en ese momento, no te lo tengo que volver a pedir. No tendría sentido porque ya me lo diste. Entonces no estoy siendo persistente. Entonces, lo único que tiene sentido es cuando te pido algo, no lo voy a obtener siempre en el mismo momento. Por eso tengo que volver a ir a ti para ver si en la segunda o la tercera vez lo obtengo. Ok, es por cual tengo que ser persistente. Es la única razón, no hay otra razón. Si yo le pidiera a Dios lo que le pidiera y me lo diera en ese momento, no tengo que ir otra vez. Tengo que ir otra vez porque no lo tuve. Eso es ser persistente. Por eso esa es enseñanza que dice Jesús. Esa es la razón. Debemos ser persistentes. Por eso Jesús nos da esta enseñanza. Es porque debemos ser persistentes en oración. Jesús nos está mandando ser persistentes en oración porque no siempre vamos a obtener lo que pedimos cuando lo pedimos. No siempre vamos a obtener lo que pedimos cuando lo pedimos. Y eso es verdad, esto también pasa en la vida, no solamente con Dios. Les tengo una buena noticia. Esta frase está incompleta. Falta la segunda parte. Y la frase completa es, cuando oramos no siempre vamos a obtener lo que pedimos cuando lo pedimos, pero siempre vamos a obtener lo que necesitamos en el momento perfecto. Porque Jesús es perfecto y su tiempo es perfecto. Por eso es que no siempre Dios nos va a dar lo que pidamos cuando lo pedimos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Dios, Jesús, no me da siempre lo que pido cuando yo lo pido? No lo entiendo, pero ¿por qué pasa esto? Porque debemos ser persistentes. Y les traje 3 respuestas bien interesantes que yo les recomiendo que anotaran, bíblicas. ¿Por qué pasa esto? Porque a veces sentimos que oramos y nuestras oraciones sentimos que no llegan ni al techo de la casa. Me ha pasado a mí. Entonces, ¿por qué Dios no siempre nos da lo que pedimos en el momento que los pedimos? Y la primera razón es porque tal vez no estamos haciendo la petición correcta. Tal vez no estamos haciendo la petición correcta. Y tú me vas a decir, pero Miguel, yo cuando oro ocupo hasta la frase mágica que me enseñaron en mi iglesia. Lo digo en el nombre de Jesús. Y a veces cuando oras dices algo así como, hola Jesús, buen día, soy yo Miguel, ¿cómo estás? Por favor, mira, quiero para mañana, si puedes, 10 millones en el banco. Quiero ese cuerpo escultural que quiero, por favor. Quiero ese Tesla modelo Y que tanto quiero. Quiero que te lleves a mi suegra y quiero una casa en Hawái. En el nombre de Jesús. Y yo te voy a decir, estás pidiendo mal. Lo de la suegra te lo puedo entender, pero lo demás está mal. Estás pidiendo mal. Y esto no es algo que yo me inventé. Esto lo dice el mismo Santiago en Santiago 4:3. Y dice así. Cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Esto nos dice Santiago 4:3. Necesito más agua. Un segundo. Estoy llorando. Me pego eso. Exacto. Bueno, entonces, si esto pasa, ¿cómo sé? La pregunta es, bueno, ¿y cómo sé que estoy haciendo la petición correcta? Es la única. Bueno, si no estoy pidiendo bien, ¿cómo sé? Yo te voy a decir, Dios te lo va a revelar. Por eso tienes que ser persistente en oración. Dios te lo va a revelar. Eso es importante. Y si quieren una forma bíblica de decir esto, a mí me encanta cómo lo dice el apóstol Juan en el capítulo 15, en el versículo 7. Dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Pero aquí lo importante es la primera parte. Debemos permanecer en mí, en Él, y sus palabras permanecerán en ustedes. Si permanecemos en Él, nosotros no podemos pedir que ganarnos la lotería, porque eso es para gente que no siga a Dios, porque sabemos que Dios le da el trabajo a los hombres como fuente de bendición. Entonces, si sabemos esto, no voy a pedir, quiero ganarme la lotería. Eso es importante. Por eso la parábola de hoy nos enseña es que vamos a recordar vamos a ver cómo, porque Jesús lo ejemplifica esto en la misma parábola. Vamos a ver cómo pide esta viuda. La viuda, cuando hace su petición, dice, en el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia con mi adversario. Justicia. Ella no está diciendo
Quítale todo a mi adversario, mata a mi adversario, dame todos sus bienes. Ella no está diciendo esto. Ella está diciendo, hágame justicia. Esta petición es bíblica, está en sus palabras, es una petición correcta. Entonces, en resumen, debemos mantenernos persistentes en oración para hacer la petición correcta. Punto número 1. Debemos mantenernos persistentes en oración para hacer la petición correcta. Razón número 2. De por qué algunas veces no siempre lo que pedimos nos da en ese momento. Porque tal vez nuestra petición no está alineada con su voluntad. Tal vez. Eso puede pasar. De hecho, ¿cómo sabemos? Jesús o Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Tiene una voluntad para nosotros. Nosotros, como seres humanos, tenemos nuestro propio plan y nuestra propia voluntad. Entonces, si están alineadas las dos, perfecto, wow, genial. Pero siendo sinceros, no siempre estamos alineados a su voluntad. Y no es porque seamos malos, sino porque así somos naturalmente. Queremos cosas más carnales. Entonces, lo importante es que tenemos que discernir pronto e ir persistentemente en oración para que podamos alinear nuestra voluntad a la de Dios. Importante, yo no puedo esperar a que Dios alinee su voluntad conmigo, para nada. Yo tengo que someter mi voluntad a la de Dios. Pero entonces yo les digo, no es malo, no se sientan mal porque su voluntad es diferente a la de Dios o la de Jesús. De hecho, esto es bíblico. Y yo les traje 2 ejemplos que cuando escuchen, ¿en serio? ¿Ellos no tenían la misma voluntad? Van a quedarse, tal vez a mí me impactó y dije, wow, la palabra dice que es eso, pues qué interesante. El primer ejemplo es la persona que escribió 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Y es el apóstol Pablo. ¡Wow! El apóstol Pablo. ¿En verdad el apóstol Pablo tiene una voluntad diferente a la de Dios? Sí. En 2 de Corintios 12 dice, una espina, esto lo dice el apóstol Pablo, una espina me fue clavada en el cuerpo. 3 veces, no una. 3 veces rogué al Señor que me la quitara. Pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Él alineó su voluntad a la de Él, diciendo, por lo tanto, gustosamente, presumiré más bien de mis debilidades para que me permanezca sobre mí el poder de Cristo. El apóstol Pablo en algún momento pidió 3 veces, fue persistente. Y Dios le reveló su voluntad y Él alineó su voluntad con la de Dios. Interesante. No es malo tener una voluntad diferente a la de Dios, es normal. Pero hay que alinearnos. Ahora, si el ejemplo de Pablo les hizo interesante, el siguiente ejemplo a mí me dejó boquiabierto. Jesús. Jesús en algún momento no se alineó con el Padre. ¿Y esto en dónde pasa? Cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, que estaba a punto de ser crucificado, él, estaba sudando sangre por la preocupación, él oró de diferentes maneras para controlar su ansiedad, porque él mostró que su voluntad en ese momento era diferente a la del Padre, y eso lo vamos a ver en Mateo 26, versículos 39 al 44. Jesús dijo, él se adelantó un poco más e inclinó su rostro en la tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, hazlo, por favor. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Y después fue por segunda vez. Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, hágase tu voluntad. Y fue una tercera vez, persistentemente en oración, y dijo lo mismo. Entonces Jesús en algún momento no tenía su voluntad alineada completamente con el Padre. Es porque Jesús, como sabemos, era 100% Dios y 100% hombre. Entonces, muchas veces va a pasar esto, que nuestra voluntad no está alineada con Dios. Por eso, la razón es, debemos ser persistentes en oración para alinear nuestra voluntad a la suya. Por eso tenemos que ser persistentes en oración, porque no siempre, pero Dios nos lo va a revelar. Ahora, la tercera y la última razón por la cual Jesús o Dios no siempre da lo que pedimos en el momento que lo pedimos es porque no es a su tiempo. Tal vez no es a su tiempo. Tal vez tenemos la petición correcta, tal vez es su voluntad,
pero tal vez no es el tiempo correcto. Y esto lo vamos a ver de diferentes maneras. Para que Dios nos dé una petición, tenemos que tener las tres correctas. La petición correcta, alineada con su voluntad, y el tiempo correcto. Y el tiempo de Dios, desafortunadamente, usualmente es diferente a nuestro tiempo. Él se maneja por un tiempo diferente. Les voy a traer otros ejemplos bíblicos. Si recuerdan Moisés, él tenía una petición que le habían dicho. Él iba a sacar a su pueblo de Egipto y los iba a llevar a la tierra prometida. Estaba siguiendo la voluntad de Dios. Pero en algún momento hubo un suceso con los espías. Dios se enojó porque fueron en el tiempo incorrecto. Le dijo a Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida porque no es el tiempo correcto. Moisés tenía la petición correcta, estaba alineado con la voluntad, pero fue en el tiempo incorrecto. Les voy a dar un ejemplo más. Jesús tenía amigos muy cercanos, Lázaro, Marta y María. En algún momento Jesús está predicando y sanando personas. Y Marta y María le mandan a avisar a Jesús, oye Jesús, Lázaro está muy enfermo, por favor ven a ayudarnos para que lo sanes. Jesús escucha esta petición y decide esperar. La petición era una petición correcta, se alineaba con la voluntad de Jesús porque él quería ver a su amigo bien, pero no era el tiempo correcto, por eso él esperó. En el momento que regresa a ver a Lázaro, lo primero que le dicen Marta y María, oye Jesús, si hubiera estado aquí no hubiera pasado esto a mi hermano. Imagínense, qué recibimiento. Pero bueno, Jesús no llegó tarde, Jesús llegó a tiempo. ¿Por qué? Porque él sabía, y pensémoslo, ¿qué le va a dar más gloria a Dios? ¿Sanar a un enfermo o resucitar a alguien de los muertos? Ese era el tiempo correcto. Petición correcta. Jesús quería sanarlo. El tiempo fue incorrecto. Pero Jesús lo hizo correcto porque el tiempo de Dios es perfecto. Ahora, eso es lo que le iba a dar más gloria a Jesús y Jesús lo sabía. Y que lo que debemos de entender es que Jesús nunca va a llegar tarde, nunca va a llegar después, siempre llega en el tiempo perfecto. Por eso debemos, la tercera razón, por eso debemos ser persistentes en nuestras oraciones para alinearnos a su tiempo perfecto. Y por eso es que Jesús comparte esta parábola de la vida insistente, para que mantengamos nuestra vida de oración y nos mantengamos, y Él nos va a revelar, si en algún momento, no siempre pasa, pero si en algún momento tú escuchas que una petición no está siendo respondida, tienes que mantenerte, Él te dice, mantente persistente en tu oración, yo te voy a revelar que estás pidiendo mal, si no está alineada con tu voluntad, o tal vez no es el tiempo perfecto. Y quiero pensar, tal vez, solo tal vez, Dios te trajo aquí el día de hoy porque tú necesitabas escuchar este mensaje. Y te está diciendo, lo que Dios te está diciendo el día de hoy. Hey, yo estoy ahí escuchando tu crisis. No bajes las manos, no te rindas. Yo te di esta promesa. Pide y te lo daré. Busque y encontrará. Llamen y se les abrirá la puerta. Dios nos está diciendo, no bajes las manos. Te estoy escuchando. Tu milagro está por llegar. Pero seamos persistentes en nuestras oraciones. Es lo que está diciendo. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a orar. Dios y Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo, Padre bendito. Porque creo que tú le has dado este mensaje a tu iglesia, Padre precioso. Me atrevo a decir, y yo soy el primero que lo digo, Padre, que no siempre oro lo suficiente. Porque tal vez puedo pensar que es una carga, pero es una bendición, Señor. Hablar contigo es una bendición. Yo sé que a veces te pido y a veces tengo que escuchar, Padre bendito. Pero tu palabra dice que tú me vas a revelar lo que yo necesite, cómo debo pedirlo, si está alineado con tu verdad y en el tiempo perfecto, Padre bendito. Por esto te doy gracias por estas personas que están escuchando este mensaje. Y te doy gracias, Padre, por todo lo que me das, sabiendo que tú siempre llegas a tiempo. Y gracias por esa elección para mantenernos persistentes en oración. Muchas gracias.